Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Aprovecho la oportunidad para dar esta breve enseñanza. En el mundo actual, ¿cómo podemos reconocer un verdadero cristiano y su modelo ante el mundo actualmente? Durante mucho tiempo hemos visto situaciones y hemos visto historias de muchas personas que dicen ser cristiano, creyente y confesar a Cristo. No es lo mismo creer en Dios y creer en Cristo que servirle a Cristo. Es por eso que el concepto de un verdadero cristiano ha sido objeto de análisis teológico, filosófico e histórico a lo largo de los siglos. Ser cristiano no solo implica profesar una fe, sino vivirla de manera tangible en cada aspecto de la vida. Debemos de modelar, vivir, transmitir a Cristo a través de todo lo que hacemos. Jesús mismo destacó que sus seguidores serían reconocidos por sus frutos en Mateo 7:16, capítulo 7, versículo 16, y por su amor, y esto lo explica en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 35. Pero ¿qué significa el concepto del mundo actual o en el mundo actual? Para responder a cada una de estas preguntas, analizaremos el concepto desde la perspectiva bíblica, en el análisis de los términos clave griegos, los comentarios teológicos clásicos y contemporáneos, las observaciones históricas de figuras como Flavio Josefo. En la etimología griega, la definición de un verdadero cristiano, la palabra cristiano proviene del griego cristianos, que significa seguidor de Cristo. Aparece en el Nuevo Testamento solo 3 veces: en el libro de los Hechos capítulo 11, en el libro de los Hechos capítulo 26 versículo 28 y en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 16. A todo esto y al origen era un término despectivo usado por los no creyentes para referirse a los discípulos que seguían a Cristo. El término Cristos, el ungido, refiriéndose como a Jesús el Mesías, y Aios, un sujeto, sufijo, que indica pertenencia o identificación. ¿Qué implicaba ser cristiano? Según una raíz etimológica, no es simplemente una afiliación religiosa, sino identificación con la persona, obra y carácter de Cristo o de la persona a seguir. Por eso identificaban a los cristianos en el Antiguo Testamento como modelo de lo que hacían, de lo que hacía Cristo, de lo que ellos hacían conforme a lo que vivieron y vieron de Cristo y conforme a lo que se les fue enseñado. El modelo bíblico del cristiano, en el carácter de Cristo como ejemplo supremo, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús en Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8, destacando características como la humildad, el sacrificio y la obediencia. Estos son 3 principales caracteres del cristiano y del creyente que en sí profesa y vive como Cristo. La ética del reino, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 verso 7, Jesús establece un estándar ético y radical. Bienaventuranza, llamado a la humildad, misericordia, pureza y paz. Tenemos que tener también amor al enemigo, un principio contracultural que refleja la gracia de Dios. Y añadiéndole a esto, debemos también ser la luz del mundo y la representación de Cristo a través de cada uno de lo que somos y de la forma en que nosotros nos manejamos. Un cristiano no es simplemente decir yo soy cristiano, vestirse con una ropa larga, con un saco, con una corbata, con una camisa en todo momento y decir yo soy cristiano. Vestirse con una ropa larga, con un saco, con una corbata, con una camisa en todo momento y decir yo soy cristiano, o andar con una Biblia debajo del brazo. No. Para ser la luz del mundo, los cristianos somos llamados a ser visibles en bondad y en justicia. Yo no le hago el bien a la gente ni a las personas de acuerdo a como yo creo, sino de acuerdo a la justicia y al reino de Dios que entiende e identifica lo que debo de ser como cristiano. La identidad de Cristo es descrita como una nueva criatura. En 2 de Corintios capítulo 5 verso 7
donde habla que somos sellados con el Espíritu Santo también. Esto nos da fortaleza y es sustento en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 13, donde indica que estamos sellados con el Espíritu Santo. Y en el segundo libro de Corintios, capítulo 5, verso 17, anuncia y dice que somos nueva criatura cuando pasamos a Cristo. Es decir, el que robaba ya no roba, el que mentía ya no miente, el que fornicaba ya no fornica, y el que adulteraba ya no lo hace más. Todas las cosas que hacíamos ya no podemos hacerlas porque somos nueva criatura. Sin embargo, Agustín de Hipona, uno de los comentaristas teólogos más conocidos, Agustín subrayó que el verdadero cristiano es aquel que ama a Dios sobre todas cosas y vive para su gloria. En su obra La ciudad de Dios, contrasta la ciudad terrenal, la ciudad mundana, con la ciudad de Dios, que es la comunidad de los creyentes, mostrando que los cristianos deben ser peregrinos en este mundo, viviendo según los valores del cielo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y a esto añadiéndole que podemos y debemos de buscar primero el reino de Dios y las demás cosas. Todo lo que llega a nuestra vida son cosas, pero el papel fundamental del creyente es buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando vemos personas aparentando o viviendo más para los afanes, para los bienes, para las cosas personales y menos para el reino, ya podemos identificar que esa persona no ha vivido o no es una nueva criatura, que le falta, que no es un verdadero representante del reino de Dios. Sin embargo, añadiéndole a esto, Juan Calvino, otro de los teólogos más conocidos en el mundo cristiano, enfatizó la imagen de Dios, Dei, imago Dei, que significa imagen de Dios, como el fundamento de la ética cristiana. Para él, para Juan Calvino, decía lo siguiente: para él, un verdadero cristiano modela la santidad de Dios en su vida diaria. Y cuando hablo de santidad es apartado del mundo, haciendo cosas diferentes a los demás, teniendo misericordia, teniendo amor, teniendo unidad, teniendo justicia. Todo el que vive conforme a todo esto es un cristiano, no por lo que vive, no por lo que dice, no por cómo viste, no por lo que pelea, no por cómo se defiende, sino por lo que la gente ve y sabe que hay en él, de acuerdo a lo que está viviendo según la palabra. El historiador judío Flavio Josefo, aunque no era cristiano, Josefo hace referencia a Jesús y a sus seguidores en sus antigüedades judías. Describe a los cristianos como una secta que se destacaba por su fervor y moralidad. Resalta su devoción inquebrantable a Cristo, incluso frente a la persecución, lo que evidencia su carácter transformador. Tácito, otro historiador romano, dice lo siguiente: menciona a los cristianos en el contexto de la persecución bajo Nerón. Describe cómo los cristianos eran reconocidos por su bondad hacia los demás y su rechazo a la corrupción moral del Imperio Romano. Actualmente no podemos decir esto, porque es posible que dentro del pueblo haya muchas personas corrompidas moralmente dentro del pueblo. Pero él decía lo siguiente: para él, un verdadero cristiano modela la santidad de Dios en su vida diaria. Y cuando hablo de santidad es apartado del mundo, haciendo cosas diferentes a los demás, teniendo misericordia, teniendo amor, teniendo unidad, teniendo justicia. Todo el que vive conforme a todo esto es un cristiano, no por lo que vive, no por lo que dice, no por cómo viste, no por lo que pelea, no por cómo se defiende, sino por lo que la gente ve y sabe que hay en él, de acuerdo a lo que está viviendo según la palabra. El historiador judío Flavio Josefo, aunque no era cristiano, Josefo hace referencia a Jesús y a sus seguidores en sus antigüedades judías. Describe a los cristianos como una secta que se destacaba por su fervor y moralidad. Resalta su devoción inquebrantable a Cristo, incluso frente a la persecución, lo que evidencia su carácter transformador. Tácito, otro historiador romano, dice lo siguiente: menciona a los cristianos en el contexto de la persecución bajo Nerón. Describe cómo los cristianos eran reconocidos por su bondad
hacia los demás y su rechazo a la corrupción moral del Imperio Romano. Actualmente no podemos decir esto porque es posible que dentro del pueblo haya muchas personas corrompidas moralmente dentro del pueblo. Pero él dice que los cristianos genuinos vivían una vida incorruptible moralmente. Su corrupción, la del Imperio Romano, no penetraba la ética moral del cristiano antiguo. El cristiano moderno actual, en el mundo actual, representa desafíos únicos, relativismo moral, secularmente consumismo y una reciente y hostilidad hacia los valores cristianos. En este contexto, el cristiano no está llamado a ser sal solamente y luz. El cristiano también está llamado para iluminar el camino de los demás. Testimonios públicos de personas que podemos escuchar. Según Kier, la fe debe ser un acto visible y valiente, especialmente en un mundo indiferente. Amor al prójimo. El doctor Lewis enfatizó que el amor es la marca distintiva del cristianismo. No se trata de un sentimiento, sino de una decisión activa de buscar el bien del otro, no el bien de uno mismo. Las aplicaciones prácticas que debemos aplicar nosotros como creyentes para el día de hoy como cristianos es la integridad personal. La corrupción y el engaño son comunes en muchas áreas de la vida contemporánea. El cristiano debe ser conocido por su honestidad y compromiso con la verdad, amor y justicia. Un verdadero cristiano verdadero defiende a los oprimidos, como lo hizo Jesús. Esto incluye el cuidado de los marginados, la lucha contra la desigualdad y la promoción de la justicia social. Debemos de ser ejemplos de trabajo, y en el trabajo también. El apóstol Pablo exhorta a trabajar como para el Señor en Colosenses capítulo 3, verso 23. Le estoy diciendo cada uno de estos textos para que puedan buscarlo cuando tengan el tiempo. Los cristianos debemos sobresalir en nuestros trabajos por nuestra ética, nuestra excelencia. Debemos de ser puntuales, llegar a la hora primera. Debemos de ser ejemplo de devoción, que cuando la gente nos llegue diga: no, el varón fulano de tal nunca se portó mal en esta vida, ni tampoco se portó mal en su trabajo, siempre fue una persona intachable. El uso de las redes sociales en esta era digital, nosotros como cristianos debemos tener, es una plataforma global lo que tenemos. Debemos utilizarla para promover valores de esperanza, reconciliación y amor, evitando el odio y la injusticia. Evitando el odio y la injusticia. Debemos de mantenernos intachables. En conclusión, un verdadero cristiano es alguien que refleja a Cristo en su pensamiento, palabra y acción. Su vida debe ser un testimonio vivo de la gracia y la verdad del Evangelio. Ante un mundo que está corrompido, cada vez más complejo, nosotros como cristianos estamos llamados a ser y a vivir como ciudadanos del reino de los cielos, mostrando con nuestras vidas que Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos, como lo dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. La pregunta no es solo qué es un verdadero cristiano, sino si el mundo puede ver a Cristo en nosotros. Esa es la pregunta en conclusión. ¿El mundo ve a Cristo a través de ti? ¿Las personas que no son cristianos ven el mundo a través de ti? Que Dios te bendiga y analiza todo esto para que puedas identificar qué sí es o quién sí es un verdadero cristiano, y no que diga ser cristiano. Porque todo aquel que diga ser cristiano no es cristiano. La Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. Nuestros frutos hablan más que las palabras. Que Dios te bendiga y será hasta una próxima entrega.